Ok. Entonces, rápidamente les voy a pasar lista para continuar con nuestro tema. Bañuelos. Briseño. Presente. Ok, bañuelos. Bañuelos. Ok, muy bien. Bañuelos va. Briseño. Buelna. Presente. Ok, Buelna, ok. Buitimea. Presente. Campos. Carrasco, Valenzuela. Cruz Merino. Díaz Gómez. Presente. Enríquez Vega. Galván Tirado. González Acuña. Ibarra Kirk. Presente. Ok, Profe, presente González Acuña. ok, de acuerdo, González Acuña. Leiva Matus. López Anaya. Presente. Navarro Calderón. Paredes Espinosa. Presente, presente. Muy bien. Pineda Castañeda. Presente, profe. Ruiz Obregón Cruz. Presente. Robles Zamorano. Presente. Rodríguez Cebreros. Presente. Soto Martínez. Presente, profe. Ok. Telles Araiza. Presente. Valencia Arias. Maestro. Presente. Ok. Maestro, soy Navarro Calderón. Sí, sí estoy presente, pero no pude activar mi micrófono. Ok. Muy bien. Ahí está. Listo. Y finalmente Vázquez García. Profe, Presente. Muy yo bien. soy Enrique Vega, tampoco, no sé qué pasó aquí, no se bloqueó el micrófono. ¿Cómo te pedías? Enríquez Vega. Enríquez Vega. Ok. Listo. Ahí está. ¿Alguien más? Muy bien. Sí, no se vayan a ir. Muy bien, jóvenes. Antes de iniciar, les quiero comentarles no sé cómo estén accesando para la reunión. Ya sabemos que es la misma, dejen prender el video. Es la misma, liga, ¿no? De Zoom, siempre. De hecho, está ahí en su plataforma. Ayer me llegó un correo ahí de la academia, solicitando que ingresemos a las clases a través de la liga en la plataforma, porque de alguna forma ellos detectan que accesaron ustedes a su plataforma y queda ahí la evidencia de que le dieron doble clic a la liga, y para ellos ya es asistencia a la clase, desde Itson, ¿no? Están checando, van a checar la asistencia. Lo mismo para nosotros como profesores. Ahorita ingresé, todavía el lunes, ingresé desde mi cuenta de Zoom, pues desde acá afuera, ¿no? Yo, como las tengo programadas, me aparece un cuadrito, me dice que ya puedo iniciar la sesión y entré. Y ahorita en la mañana, pues ya entré ahí virtual, entré al curso y le di doble clic a la liga para que me marquen asistencia, ¿no? A la clase. Así se está monitoreando. Y nos pidieron que les comentáramos a ustedes que de igual forma entren a las reuniones vía plataforma, por favor. Para la clase de lunes, pues ya que estamos todos así, para ver si tienen alguna complicación de algo ahí, pues lo vemos. Si por alguna razón no pueden entrar desde la plataforma, pues entren por fuera, ¿no? Y ya vemos por qué razón no pudieran accesar, ¿no? Pero no debe de haber problema. Igual, y jala el hipervínculo y entramos a la sesión. Pero háganlo, por favor, desde plataforma para que quede registrada su asistencia en la plataforma, ¿no? Y yo ya aquí, pues, les tomo asistencia a la reunión. Entonces, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos la clase anterior, jóvenes? ¿Quién tiene sus apuntes por ahí? ¿Quién nos recuerda? De los elementos químicos. Ok, estamos hablando de los elementos químicos.
De hecho, pues hicimos una revisión de los temas, ¿no? Vimos la estructura, ¿recuerdan? Vimos la estructura de la materia, cómo se forman los compuestos, cómo se forman las mezclas, y que podemos separar los compuestos a partir de procesos químicos y separar las mezclas a través de procesos físicos. De acuerdo a su programa, está en la plataforma, ¿no? De ustedes. Después ya se platicó sobre los estados de agregación de la materia, que es parte de la investigación de la actividad 1 que tienen ustedes ahí. Y de hecho hay un material en su plataforma para hacer ese reporte. Entren a la liga que dice actividad 1, ok, no entren desde adentro para que no genere problema ahí. Por fuera dice actividad 1, fulana cosa, denle doble clic ahí y ahí van a entrar a su actividad. ¿La actividad 1 es un cuadro o es un reporte, profe? Reporte, ese famoso cuadrito lo terminamos quitando porque primero estaba en PDF, ¿no? Y luego ya estaba contestado, ¿no? Recuerden lo que Ah, ok. la vez pasada, a nosotros nos ponen una propuesta de planeación, pero hay que pulirla, ¿no? Y estamos trabajando semana con semana ya en ir mejorando, quitando lo que vemos que no es conveniente o pertinente, y de tal forma de irnos apegando bien al programa de estudio. Entonces, Profe, mande. la clase pasada le pregunté yo que sí, cómo teníamos que hacer eso, y me dijo que como quisiéramos, que era libre del mapa conceptual o tabla de diferenciación. Perfecto. Esa es otra historia. Ahora, ¿cómo llevan ustedes a cabo sus investigaciones? ¿Cómo la presentan? Ya es válido, ¿no? Como no les está, en esta actividad no se les está definiendo una metodología específica. Si dice investigue, complemente, pues ya lo dejamos a que ustedes investiguen, complementen, lo pueden presentar como una redacción, como un pequeño ensayo, como un cuadro sinóptico, como un mapa conceptual, como ustedes quieran manejar su información. Profe, y ese trabajo, ¿no dice ahí? Tiene que llevar introducción y eso, ¿Por qué? porque viene ahí te pide portada en una rúbrica, no sé si también tenga que ser introducción y conclusión y eso. Sí, no, no, conclusión y eso, no. Recuerden, las rúbricas son herramientas generales para evaluar un trabajo, ¿no? Entonces, conforme nosotros les vayamos pidiendo las características de su trabajo, vamos a ir evaluando sobre lo que les vayamos pidiendo. Sí, entonces, ahorita envíen su actividad así recuerden que es una hojita y tiene su nombre, ¿no? Maestro, Y ya conforme nosotros vayamos modificando las actividades, ustedes van a ir desempeñándose en ese concepto, ¿no? Y los vamos a ir trabajando igual. No se preocupen ahorita mucho por eso. profe, Vamos a ir avanzando. Mándeme. pero ¿lo podemos hacer en Word o en cuaderno? Ok, de acuerdo, lo puedes hacer en cuaderno, con buena letra, letra legible, grande, ¿no? No con letra de doitor, ¿no? No con letra de doctor, por favor. Y tomarle una foto, lo pegas a Word, lo pegas a Excel y lo guardas como PDF. Esa es la única condición, que lo guarden como PDF, ¿no? Porque el sistema está hecho para evaluar los archivos que vengan en PDF. Si vienen en Word, si vienen en imagen, primeramente no lo jala el sistema, aparece como no entregado. Y segundo, si queremos revisarlo, de que ya nos vayamos a revisar ese tipo de archivos, tardan mucho en descargarse, ¿no? Y si son imágenes, aquí nos hayan descargando imágenes. Entonces, por favor, guárdenlos todos como PDF y así los evaluamos más fácilmente. Esa es la única condición. ¿Ok? ¿No hay otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a iniciar con periodicidad y las propiedades de los elementos químicos, ¿ok? Entonces voy a compartirles aquí.
Muy bien, vamos a platicar un poquito sobre, vamos a hablar de periodicidad. Tenemos que hablar de la tabla periódica para ver cómo está estructurada la tabla periódica. Recuerden que la tabla periódica es una distribución organizada de los elementos químicos, de esos que estuvimos hablando un poquito en los temas anteriores. Recuerden que los elementos químicos es la parte más pequeña de la materia. En la química común, en la química normal, pues los elementos químicos no se pueden dividir, ¿no? Recuerden, los elementos químicos son como sustancias indivisibles en las reacciones químicas comunes. Se unen con otros elementos para formar compuestos, como lo vimos también, pero estos no pueden ser divididos en partículas más pequeñas, salvo algunos procesos muy específicos, ¿no? Entonces, los elementos químicos, se organizaron en una tabla. Hubo varios intentos para organizar el ordenamiento o la forma en que están ordenados los elementos en la tabla periódica, y hubo algunos ensayos, unos buenos, otros no tan buenos, y al final de cuentas quedó una tabla periódica que está organizada en función de las masas atómicas, ¿sí? Se dieron cuenta de que los electrones que tenían, los átomos que tenían una determinada configuración electrónica en sus últimos niveles de energía, tenían propiedades periódicas, es decir, tenían propiedades muy específicas y muy semejantes entre sí. Y empezaron a agrupar los elementos químicos en función de esa configuración electrónica, que es lo que vamos a ver después, cómo se configuran los elementos químicos en sus últimos niveles de energía, de acuerdo al orbital que tienen en su estructura química. Y nació la tabla periódica, ¿no? La tabla periódica dice, más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Quiere decir que prácticamente en el siglo XVII, siglo XVIII, se descubrieron más de la mitad los elementos químicos más comunes, aquellos que se encuentran en la naturaleza y que de alguna u otra forma nosotros convivimos con ellos. Son los elementos químicos que se descubrieron primero. Dice, durante este periodo los químicos observaron, voy a hacer un poquito más grande esto, que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos, ¿sí? Hay elementos que son muy semejantes, pero en ese tiempo pues no sabían por qué razón esos elementos químicos tenían esa semejanza, ¿no? Ya sea semejanza en reactividad, semejanza en granulometría, en apariencia, incluso en reactividad química, en otras propiedades incluso físicas, ¿no? Colores, sabores, densidades. Había elementos que se parecían mucho. El reconocimiento de las regularidades periódicas, es decir, de esas semejanzas periódicas, y en las propiedades físicas y el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica, una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes, ¿ok? Eso es, en fin, como les comentaba, ¿no? La tabla periódica es el ordenamiento de acuerdo a las propiedades físicas y químicas de los diferentes elementos químicos. Así nació la tabla periódica, la cual se ha ido complementando poco a poco al paso de los años, ¿no? Recuerden que ahorita ya andamos con alrededor de 118 elementos, de los cuales comentábamos ayer, hasta el número 92 es un elemento estable, ¿no? En la naturaleza. El número 92, si lo buscamos aquí, está acá abajo, es el uranio, ¿ok? Después del uranio, todos los demás elementos químicos de mayor número atómico que el uranio son inestables en la naturaleza, ¿no? Entonces dice, en la figura pues se muestra la tabla periódica moderna, en la que los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico, ¿sí? Que aparece sobre el símbolo del elemento, ¿ok? Entonces, analizando esta tabla periódica, todos los átomos están ordenados de acuerdo a ese número atómico
que viene siendo el número de electrones que tienen y el número de protones que tienen en su núcleo. Recuerden que los elementos atómicos, los átomos, son neutros por naturaleza, ¿ok? ¿Qué significa? Que el mismo número de protones que tienen en su interior es el mismo número de electrones que tienen alrededor de él. Por lo tanto, si ustedes pudieran medirle la carga eléctrica a un grupo de átomos de alguna sustancia, se van a dar cuenta de que son neutros, no tienen carga, están neutralizados, ¿sí? Para que un elemento químico forme compuestos, como mirábamos la clase de ayer, requiere que ese elemento químico deje de ser neutro y se convierta en un ion, ¿sí? Adelantito vamos a hablar de lo que son los iones, dentro de las propiedades periódicas, ¿no? Vamos a ver los iones y los aniones y los cationes. En esta tabla, pues podemos, así en forma informativa, todos los verdes son cationes y todos los azules son aniones, ¿sí? Recuerden que los elementos químicos tienen que ser iones para poder reaccionar entre sí. De otra forma, pues no hay forma de que se unan. Y estos que están aquí entre azul y buenas noches, aquí en grisecito, no son ni verdes ni azules, se denominan elementos anfóteros, ¿ok? O son aniones en algún momento, perdón, o son cationes en un momento dado, o también pueden ser aniones en otro momento dado. Tienen las propiedades de los dos grupos, ¿no? Por eso se llaman anfóteros, ¿no? Son estos. Entonces, continuando con el análisis, ese número me indica entonces a mí, por eso ahorita que comentábamos del uranio, que es el último elemento estable en la naturaleza, este elemento tiene 92 electrones girando alrededor de su núcleo, y en su núcleo tiene 92 protones, ¿sí? Es un número enorme de electrones, es un átomo muy grande, ¿no? Ya todos los demás, por ese número tan grande de electrones, se vuelven inestables, ¿no? Y se desintegran en la naturaleza. Entonces, ¿cómo estructuraron esta tabla periódica? Una vez que los fueron acomodando, por eso cuando empezaron a descubrir, cuando ordenaron los grupos, los elementos, cuando hacían falta descubrir elementos químicos, los químicos, los investigadores, sabían que faltaban elementos por ahí que no habían descubierto, porque había huecos en la tabla periódica, ¿ok? Quizás conocíamos el 77 y el 79, pero todavía no encontrábamos el 78, por eso fue un periodo de descubrimiento de elementos químicos, porque al ordenarlos de esta forma, los huecos que quedaban eran elementos que aún no se habían descubierto, ¿sí? Ese fue otro apoyo otro beneficio de este tipo de tabla periódica, que ayudó a buscar los elementos que a lo mejor no sabíamos que existían, pero que por efecto de ordenamiento sabíamos que tenían que estar ahí, ¿no? Entonces se agrupan en grupos, ahora sí que se ordenan en grupos y periodos, ¿no? Como dice aquí arriba, dice, las filas horizontales, recuerden, esta tabla tiene filas, estas filas se llaman periodos, ¿sí? Se llaman periodos, y las columnas o las verticales son grupos, ¿sí? Y los elementos en la tabla periódica tienen ciertas propiedades cuando se encuentran en un mismo periodo. Todos los elementos que se encuentran en este periodo tienen ciertas propiedades semejantes, y todos los elementos que se encuentran en un... Maestro, y si, por ejemplo, ahí dice que fueron descubiertos entre 1800 y 1900, ¿y cómo le hicieron para saber cuál era el número atómico y todo eso, si no tenían nada? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo le hicieron las personas de esa época para saber todo? ¿Cómo acomodarlos y así? No, pues realmente el llegar a este tipo de tabla periódica fue un esfuerzo enorme, ¿no? Recuerda que en ese tiempo, como tú te imaginas ahorita, pues no había tecnología, ¿no? Había química básica, hacían reacciones químicas. Recuerda cuando descubrieron el electrón y que pesaron cuánto pesaba, ¿verdad?, un electrón, de acuerdo al experimento de Millikan de la gota de aceite. Eran experimentos completamente rudimentarios, casi alquimistas, ¿sí? En donde utilizaban la poca tecnología que había, pero todo lo hacían por inferencia.
hacían reacciones químicas con compuestos desconocidos, luego pesaban la masa y hacían los cálculos estequiométricos para determinar cuántos posibles átomos podía haber en una determinada masa, y de esa forma ir haciendo, o sea, no es como ahora, ¿no? Ahora utilizamos mucho la tecnología, existen muchas máquinas modernas que nos ayudan a determinar masas, a determinar pesos, a determinar cargas, pero realmente en aquel tiempo era mucha química básica, ¿no? Mucha reacción, mucho trabajo de laboratorio para estar haciendo reacciones químicas, capturando sustancias, productos de las reacciones y luego pesándolas y infiriendo la masa atómica de uno de los reactivos. ¿Cuál podría ser la masa atómica del otro reactivo? Era realmente eran trabajos de investigación muy, muy arduos, ¿no? Y como tú te imaginas, no existía una máquina que les permitiera tomar fotografías o tomar un espectro, una medición electrónica, no. Todo eran cálculos a mano. Y con los cálculos estequiométricos, que vamos nosotros a ver un poco más adelante en este curso, incluso vamos nosotros a calcular algunas masas y vamos a poder encontrar cuántos electrones tiene un elemento usando estequiometría. Y ahí te vas a dar más una idea de cómo le hacían para poder decir, este es un elemento y debe de tener tantos electrones en su órbita, ¿no? Pero eran cálculos, ahora sí como dicen, a pie, ¿no? A pie, talacha de laboratorio, muy rudimentarios. Pero recuerda que la ciencia avanza siempre con todo lo que es las cuestiones matemáticas, los cálculos matemáticos, ¿no? La gente que hace cálculos de investigación en química tienen que ser muy buenos matemáticos para aplicar algoritmos, aplicar ecuaciones químicas y llegar a resultados que después prueban estadísticamente, y son todo un proceso de investigación. Pero así le hacían, ¿no? De esa forma. No había de otra. Prueba y error, muchas reacciones químicas entre los compuestos. Recuerda que muchos de los investigadores que trabajaron en la determinación de este tipo de compuestos, sobre todo los compuestos radiactivos como el radio, murieron por estar expuestos a reacciones químicas incontroladas, luego no protegidas, para tratar de inferir. Recuerda la pareja Curie, ¿no? Que los dos fallecieron de cáncer, ¿no? Y hacían estudios ellos fueron los que encontraron el elemento radio, ¿no? El radio, dentro de reacciones químicas, y hacían ensayos fotométricos y decían, por aquí debe de haber alguna sustancia desconocida que tiene este comportamiento, pasa a través de los objetos y tiene una longitud de onda muy pequeña, y desconocían que ese tipo de elementos radioactivos son dañinos para el cuerpo. Y cuando por fin ya descubrían cuántos electrones tenían y qué sustancia era y todo, pues era porque ya, en el caso específico de estos dos investigadores, pues murieron por sus investigaciones, ¿no? Porque tenían que hacer los ensayos y la química, como te comento, a pie, ¿no? En situaciones muy rudimentarias, pero mucha prueba y error, ¿no? No creas que era algo así muy simple. Tú mismo ahorita en tu expresión así como que expresas cómo, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan sabido cuántos electrones, cuántos neutrones? Pues con pura química, ¿no? Con pura química. Con ensayos químicos. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Es interesante eso, ¿no? Nos muestra realmente cómo el hombre avanza en el conocimiento y a veces no percibimos el gran esfuerzo y las grandes cosas que deben de haberse hecho, ¿no? Y que se siguen haciendo ahorita. Entonces, les comento, ¿no? Las propiedades de estos grupos. Todos estos elementos tienen ciertas propiedades. Todos estos elementos en un periodo tienen ciertas propiedades. De ahí que es muy importante conocer esas propiedades periódicas que tienen esos elementos, para saber qué compuesto químico y qué propiedades va a tener un compuesto que se forme a partir de ciertos elementos, ¿no? Unos pueden reaccionar con otros, no todos los elementos pueden reaccionar entre sí, porque unos sí y otros no.
depende de dónde están ubicados en la tabla periódica y en qué periodo o grupo pertenecen, ¿no? Entonces, dice, estos son los grupos o familias y estas son las filas o periodos. Dice, observe que los elementos del 113 al 118 se han sintetizado recientemente, estos los han encontrado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre, ¿no? No tienen nombre todavía. Y les ponen unos nombres bien extraños, ¿no? Muy así, muy difíciles de memorizar. Y como estos elementos químicos no los utilizamos en la química normal, pues realmente no, ni nos los aprendemos, ¿no? Realmente no participan en la química común. Entonces dice, los elementos se dividen en 3 categorías: metales, no metales y metaloides. ¿Sí? Los metales son todos estos verdes que están aquí. Chequen cómo hay una división. Si alguien de ustedes tiene por ahí una tabla periódica, también están separados aquí mediante este escalonamiento. En su tabla periódica también están separados todos los de este lado. Todos los metales que están al lado izquierdo de la tabla periódica a partir de este escalonamiento son los cationes. Todos los metales forman cationes, ¿sí? Todos los no metales que están de este lado, chequen, acá está el cobre, la plata, el oro, el calcio, el potasio. Todos son metales, tienen propiedades metálicas. No es que sean metales sólidos como el oro, la plata, ¿no? El potasio es un metal, ¿no? El litio es un metal por sus propiedades, recuerden, no por su aspecto físico, sino las propiedades metálicas que vamos a estudiar más para adelante. Y todos los de este lado, fíjense que la mayoría de ellos, como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, todos esos, el azufre, estos, el cloro, todos estos son no metales, ¿sí? Quiere decir que estos no transmiten la energía eléctrica y estos sí, ¿ok? Y estos de aquí, les faltan electrones en su último nivel de energía y esto les sobran electrones en su último nivel de energía. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero podemos observar que aquí, si queremos hacer reaccionar la plata con el oro, nunca van a reaccionar, ¿verdad? Porque los dos son metales, los dos son cationes. Si yo quiero hacer una reacción química, plata-oro, es imposible. Sin embargo, todos los metales o los cationes reaccionan con los no metales o los aniones. Aquí yo sí puedo hacer que reaccione el oxígeno con la plata y formar óxido de plata. Estos reaccionan con estos, ¿sí? La distribución en la tabla periódica incluso nos indica cuál es la posibilidad de reacción entre los elementos químicos, ¿sí? Los de la izquierda con la derecha y nunca entre ellos, ¿ok? Entonces dice, un metal es un buen conductor del calor y la electricidad. Esas son propiedades metálicas, ¿sí? En tanto que un no metal generalmente es un mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide, que son los que están aquí en medio, son los que se comportan con ciertas propiedades metálicas y con ciertas propiedades no metálicas. Le comento que son también conocidos como anfóteros. Anfoterismo es que tenga una dualidad, que tenga propiedades de dos grupos diferentes, ¿no? Dice, y los no metales y los no metales. Se observa que la mayoría de los elementos que se conocen son no metales. Son metales, ¿va? La mayoría son metales, fíjense. Hay más verdes que azules. Solo 17 elementos son no metales y 8 son metaloides, que están aquí en medio. El germanio, el silicio, sí. De izquierda a derecha, dice, de este extremo, donde está el hidrógeno, hacia la derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian de forma gradual de metálicas a no metálicas. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen hasta ahorita de lo que hemos visto en la tabla periódica, ¿sí? Esta tabla periódica usamos moderna, está ordenada los elementos químicos por su número atómico, es decir, por el número de electrones que tienen.
inferimos que es el mismo número de protones porque son neutros los átomos. Se agrupan o se ordenan en periodos o filas y en familias o grupos, ¿sí? La mayoría de los elementos químicos son metales, es decir, son cationes. Un metal, cuando participe en una reacción química, lo hará como catión, ¿sí? Es decir, tendrá una pérdida de electrones, por lo tanto va a quedar con carga positiva. Siempre son cationes estos verdes y son los metales, y son la mayoría de la tabla periódica. Mientras que en el otro lado, en el lado derecho, tenemos los no metales. Estos son los aniones, ¿sí? Recuerden que en la naturaleza todo tiene que ser de carga contraria o de propiedad diferente para que reaccione. Dos cosas iguales es muy difícil que reaccionen o combinen en la naturaleza, ¿no? Cargas iguales se repelen, eso lo sabemos desde la primaria. Cargas diferentes se atraen, ¿sí? Y lo mismo ocurre con los elementos químicos, ¿sí? Los metales reaccionan únicamente con los no metales, ¿sí? Con aquellos que son diferentes, porque entre ellos no pueden reaccionar, ¿no? Los mismos. Entonces, estos que están aquí en medio se les conoce como anfóteros, o sea, tienen una dualidad. En algunos momentos tienen propiedades de metales y también pueden tener propiedades de no metales. Y se les conoce como metaloides, ¿no? O sea, un metaloide es algo así como eso no es, ¿no? Y por lo tanto, como aquí los tenemos distribuidos como metales, no metales y metaloides, las propiedades metálicas se reducen de izquierda a derecha. Quiere decir que si yo ya quiero estudiar una propiedad de dos elementos aquí, digo, voy a comparar el potasio con el galio. Y la pregunta sería, ¿cuál de estos dos elementos químicos es más metálico? ¿Quién me comenta eso? Entre el potasio y el galio, que pertenecen al mismo periodo, a la misma fila, perdón, al mismo periodo, ¿sí? ¿Cuál de los dos elementos será más metálico? ¿El potasio o el galio? Galio. ¿Mandé? Galio. El galio, correcto, ¿verdad? Es más metálico. Si observamos acá, tenemos de este lado, más acá a la derecha, tenemos los metales sólidos, ¿no? El cobre, el níquel, el cobalto, el fierro, la plata, el cadmio, ¿sí? Metales conocidos, ¿no? Incluso acá tenemos el mercurio, que es el único metal líquido a temperatura ambiente, ¿sí? Y de este lado, más acá hacia la izquierda, tenemos los que son polvosos, son tipo polvo, ¿sí? Talcos así, son cristales pequeños, como el potasio, el sodio, ¿sí? El litio. Si ustedes observan eso en el laboratorio y toman un frasquito de litio, se van a dar cuenta de que es un cristal, ¿no? Es un cristal blanquecino, cristales de litio. Entonces, no estamos acostumbrados a ver los metales como los metales sólidos acá de este lado de la tabla periódica. Mas, sin embargo, recuerden que no los estamos clasificando tanto por su aspecto, sino por su capacidad de transferir la electricidad. El potasio transfiere menos la electricidad, mientras que el galio la transporta enormemente, ¿no? Uno es un polvo y el otro es un sólido. Entonces, las propiedades metálicas disminuyen de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo, aumentan de derecha a izquierda. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. ¿No? Muy bien, vamos entonces para bueno, en su programa viene ver la configuración electrónica y luego ver las características generales de grupos y periodos, las propiedades periódicas. Ok, vamos entonces a ver la configuración electrónica antes de pasar a las propiedades periódicas. Volviendo a la tabla periódica,
el estudio de la mecánica cuántica que vimos hace unos días y que estuvimos platicando, para poder llegar a la tabla periódica, ahorita que me preguntaban ahí de cómo sabían o cómo lograban saber que tenía 78, 77 electrones, pues es definir una sustancia, qué propiedades tiene y cómo reacciona para poder hacer inferencias y poder definir si puede o no puede tener cierta cantidad de electrones o transferir cierta cantidad de energía. Son muchos estudios de investigación de química que se hacen. Pero también el estudio de la mecánica cuántica que hicieron otros científicos como Planck, Einstein, Bohr, Rutherford, vinieron a dar una idea de cómo ordenar los elementos aquí en la tabla periódica. Porque ahora, analizando la configuración electrónica de los elementos químicos, nos damos cuenta de que realmente todos los que están en un mismo grupo tienen una configuración electrónica específica. Todos los que están en el siguiente grupo tienen una configuración específica. Es decir, si lo analizamos desde las propiedades, coincide que estén en ese grupo. Y si checamos su configuración electrónica, nos vamos a dar cuenta de que también eso nos confirma que deben de estar en el mismo grupo. Y entonces, analizando una cosa con otra, de la configuración con las propiedades, nos damos cuenta de que en la tabla periódica las propiedades que tienen todos los elementos que están en un mismo grupo, esas propiedades son muy semejantes porque la configuración de su último nivel de energía es idéntica. Quiere decir que tienen los mismos electrones en su último nivel de energía. ¿Sí? Por ejemplo, aquí el grupo 1A, los elementos químicos que están aquí, el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, todos estos, si hacemos su configuración electrónica, en su último nivel de energía terminan en 1s. ¿Sí se acuerdan eso en la prepa? 1s, 2s, 2p, 3s y bla, 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 que vamos a recordar aquí un poquito. Sí. ¿Ok? Sí. Todos estos elementos de aquí terminan en 1s. Perdón, terminan en 1s, terminan en s. ¿Ok? Tienen un orbital s, tipo s. Entonces, todos los que están en el segundo terminan en P. ¿Sí? Claro que sabemos muy bien que este átomo de hidrógeno es el más sencillo, por lo tanto su configuración electrónica es 1s, ¿no? El litio, que es 3, su configuración electrónica sería 1s2, 2s1, termina en s, ¿no? Y así el sodio, si hacemos toda su configuración electrónica, aunque su configuración electrónica es más larga porque es mayor su número atómico, también termina en S, ¿sí? En S. Entonces, eso nos indica que realmente son muy semejantes en sus propiedades de grupo por su configuración electrónica. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar lo de la configuración electrónica brevemente porque no lo vamos a plantear porque ya faltan 6 minutos. Estoy guardando como PDF, ¿no? Si no, la presentación se pone muy lenta. Entonces lo voy a abrir como PDF. Ocurre lo mismo que con sus tareas, ¿no? Todo lo que es procesado en PDF es mucho más rápido manejarlo en... Sí, lo carga como... Profe, las grabaciones de las clases, ¿usted las sube al Drive o en YouTube? En YouTube,
vamos a dejar, ya casi no tenemos tiempo, vemos la configuración ya la próxima clase. Sí, en YouTube es más, ¿qué pasa? En una biblioteca que va a tener el nombre de la clase, les voy a dar la liga de esa biblioteca. Y ustedes entran ahí van a estar las clases de acuerdo al tema que vimos, para que las identifiquen, ¿no? Ahí las van a encontrar. Ahorita estamos en este trabajo de procesarlas, porque recuerden, pues hay que subirlas a YouTube y son clases de 50 minutos, tardan. Entonces, pero sí, ahí van a estar en YouTube, ¿ok? No sé si tengan alguna otra. Profe, hay otra actividad ahí que es la entrega para el lunes. En la semana 2, en la semana esta que está corriendo. Sí, ¿Ok? Sí. que son ejercicios de la tabla periódica. Es en el mismo archivo, lo vamos a contestar. Se abre en un documento PDF. Está en PDF el documento. Sí. A ver, déjame lo checo aquí. Pero de O sea, se puede abrir PDF. como Word. Para Word, profe. Debe de ser Ajá. Word. Sí, porque pues, PDF no creo. Se puede pasar a Word de todos modos. Sí, se pasa a Word y ya después lo vuelves a hacer en PDF ya que acaba. Ah, bueno. Pero sí, de todos modos, yo se lo subo en Word, ¿no? Es que se guarda en PDF porque así no se mueve el documento. Entonces, cuando lo abre ahí, ya lo puedes seleccionar en Ah, ok. PDF, Word, en lo que lo quieras abrir ahí mismo. Ok, ya te entendí. Sí, ok, perfecto. Entonces, sí, descárgalo, entonces sí, ya lo pones como Word, ¿no? Y sí, O sea, pero me refería a que si lo editamos y así lo subimos, pues, o sea, lo contestamos ahí mismo o lo teníamos que no, imprimir. no, escanear. sí, ahí mismo lo puedes, contestar, lo Ah, bueno. contestas en Word y nada más cuando lo subas, pues ya lo subes otra vez como PDF. Ok, Sí, gracias. sí, no, aquí se trata de ser muy sustentables, ¿no? Imprimir lo menos posible y trabajar todo en forma digital. Recuerden, hay que contribuir al planeta. Ok, ¿alguna otra preguntita? Virginia, muy pensativa, Virginia. Oiga, Mande. ¿Alguna pregunta, Virginia? No, ¿No? ¿Todo bien? sí. Ah, qué bien. Entonces, todo lo estamos viendo, profe, con base al libro que nos dijo. sí. Sí, los temas, de hecho, los temas que estamos viendo están en el libro. Esta parte que les presenté ahorita, donde Ah, sí. es el mismo libro, o sea, viene muy, como les comentaba, este libro es muy amigable desde el punto de vista de la ciencia de la química y te explica muy bien, o sea, y las imágenes y todo es muy amigable, ¿no? Y todos los temas vienen ahí, ¿no? De ahí los vamos a ir sacando. Sale. Sí, profe, gracias. De nada, Carmen. Entonces, nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, ya saben, ahí en el grupo también pueden, creo que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Alguien me mandó como 16 y ahí están en el grupo de WhatsApp, pero no sé si los he dado de alta. Bueno, los checo. Y si no, pues por correo. Cualquier duda que tengan. Nos vemos. Está, profe. Entonces, Dale, recuerden, profe. la reunión de lunes, procuren entrar por la plataforma y me comentan si pudieron accesar en forma fácil. Nos vemos, bye. Dale, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Bye, hasta luego.